El viento caliente del altiplano mexicano silbaba entre los magueyes polvorientos, acariciando con rudeza la espalda encorvada de un hombre que ya no tenía prisa. Don Aurelio, el que una vez fue el fénix de la charreada, ahora solo era el ex-charro. Un título que la gente del pueblo de San Miguel del Monte pronunciaba con un dejo de lástima, o, peor aún, de burla. Su sombra, larga y delgada, se arrastraba sobre la tierra agrietada como un espectro al caer la tarde. A su lado, con una paciencia que solo nace de la lealtad más pura, caminaba Tornado. No era el caballo reluciente de antaño, pero sus ojos negros guardaban una chispa de inteligencia ancestral, observando cada movimiento de su amo, cada suspiro ahogado. El camino de terracería serpenteaba entre casas de adobe con techos de teja, y las miradas curiosas desde las ventanas eran dagas que Aurelio sentía clavarse en su piel. Lo habían llamado loco. Loco por abandonar la gloria, loco por refugiarse en el silencio, loco por creer que un hombre roto podía encontrar paz en un rincón olvidado del mundo. La humillación más reciente aún ardía en su memoria como una brasa viva. 3 días atrás, en la cantina El Rincón del Recuerdo, se había topado con Rodrigo, el hijo del poderoso dueño del rancho La Esmeralda, el hombre que había orquestado su caída. Rodrigo, con su sombrero de fieltro nuevo y una sonrisa cínica, había alzado su copa frente a todos los parroquianos. «Brindo por Aurelio», había gritado, el único charro que se cayó del caballo y nunca más se pudo levantar. Dicen que hasta su propio caballo se avergonzó de él. Las carcajadas retumbaron en la habitación llena de humo. Aurelio no dijo nada. Solo apretó su jarro de pulque, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La injusticia de aquello, la falsedad de la acusación, le cerraba la garganta. No había sido una caída. Había sido un sabotaje. Una silla de montar manipulada, una cincha desgastada a propósito justo antes de su actuación estelar. Pero él no tenía pruebas, solo su palabra contra la de un imperio ganadero. Ahora, caminaba hacia su herencia, el rancho, el refugio. No era más que un nombre bonito para un pedazo de tierra seca, cercado con alambre de púas oxidadas, una casa de adobe a punto de derrumbarse y un corral vacío. Era todo lo que le había dejado su tío abuelo, un hombre tan solitario e incomprendido como él. La gente decía que el tío Eulogio también estaba loco, que pasaba las noches cavando hoyos en la tierra como si buscara un fantasma. Para los demás, el refugio era una tumba de sueños. Para Aurelio, era la última parada antes del abismo. Mientras empujaba la puerta de madera carcomida, el chirrido sonó como un lamento. El interior olía a polvo, a tiempo detenido y a hierbas secas. Tornado, en lugar de quedarse en el umbral, entró tras él. Su pezuñeño golpeaba el piso de tierra con un sonido sordo, inquietante. El animal se dirigió directamente a una esquina de la única habitación, donde las sombras eran más espesas. Se detuvo frente a la pared de adobe, resopló fuerte y escarbó el suelo con su pata delantera, 1, 2, 3 veces. Aurelio, fastidiado por el hambre y la fatiga, le gruñó. «Tranquilo, viejo. No hay nada ahí». Pero Tornado insistió. Dio un paso al frente y hundió su hocico en un punto específico de la pared, frotando con insistencia. Aurelio se acercó, con un presentimiento extraño, recorriéndole la espina dorsal. Al tacto, el adobe de esa zona se sentía diferente, más frío y áspero. Con las yemas de los dedos, palpó una ligera protuberancia, una piedra que no coincidía con las demás. La curiosidad pudo más que el desaliento. Con un cuchillo, comenzó a rascar alrededor de la piedra suelta. La tierra cedió, y la piedra se desprendió. No era una piedra. Era la tapa de roca de un pequeño hueco oculto. Y dentro de aquel agujero, protegido del mundo por años de silencio, había un objeto. No era un tesoro de oro. Era algo que hizo que el corazón de Aurelio galopara de golpe. Un diario de cuero gastado, y sobre su cubierta, grabado con letras temblorosas, un nombre, Eulogio. Y una sola palabra que lo heló: venganza. El viento entró por la puerta abierta, pasando las páginas del diario con un susurro que sonó a advertencia. Tornado relinchó suavemente, una nota baja y grave que cortó el silencio cargado de la habitación. Sus ojos equinos se encontraron con los de Aurelio,
Y en esa mirada, el excharro no vio la simple obediencia de un animal, sino la urgente complicidad de un aliado. Algo enorme y oscuro se ocultaba bajo la tierra árida de El Refugio, y su caballo, su fiel Tornado, parecía ser el único que conocía el camino. Aurelio abrió el diario por la primera página. La escritura era temblorosa, manchada con lo que parecía barro seco o sangre. Las primeras líneas decían: si estás leyendo esto, primo, es porque al final no pude hacer justicia con mis manos. Ellos creen que se llevaron todo, pero se equivocan. Lo que buscan está aquí. Y es más mortífero de lo que imaginan. En ese instante, un ruido proveniente del exterior hizo que Aurelio se secara de un golpe. No era el viento. Era el crujido de una rama, el sonido sutil de alguien que acechaba en la creciente oscuridad. Alguien que no quería que las páginas de aquel diario vieran la luz. La noche en San Miguel del Monte era un manto de terciopelo negro tachonado con 1.000.000 de estrellas indiferentes. Dentro de la ruinosa casa de El Refugio, solo una vela titilante combatía la oscuridad, proyectando sombras danzantes que parecían susurrar secretos en las paredes de adobe. Aurelio, con los dedos temblorosos, devoraba las páginas del diario de su tío Eulogio. Cada palabra era un golpe, un fragmento de un rompecabezas envenenado. Eulogio no había estado loco, había estado obsesionado. Su obsesión tenía un nombre: la mina de la Virgen escondida. Según las páginas, una veta de plata pura que había descubierto en los límites de El Refugio, justo donde la tierra de su familia colindaba con el vasto rancho La Esmeralda de los Mendoza. Don Anselmo Mendoza, el patriarca de la familia y padre de Rodrigo, se había enterado. Y había codiciado la mina con una avaricia que no conocía límites. Las páginas describían amenazas veladas, ofertas de compra ridículas que Eulogio rechazó una y otra vez. No es la plata lo que él quiere, escribió Eulogio en una entrada crucial, es la tierra. Cree que bajo mi tierra hay algo más. Algo que le dará un poder que ni siquiera puede comprender. Habla de una fuente, de un pacto antiguo. Dice que mi rancho es la llave. Aurelio frunció el ceño. ¿Una fuente? ¿Un pacto? Sonaba a leyenda, a las historias de viejos que se contaban junto al fogón para asustar a los niños. Pero el tono de su tío era de un terror tangible. Anselmo miente. Lo que hay aquí no es bendición, es una maldición. Una maldición que él quiere desenterrar. La última entrada del diario era la más escalofriante. Estaba fechada la noche en que Eulogio fue encontrado muerto al pie de un barranco, un accidente, según las autoridades. Vienen por mí esta noche, decía la escritura, casi ilegible por la prisa o el miedo. Sé que no veré el amanecer. Si alguien de nuestra sangre lee esto, cuídese de los Mendoza. Cuídese de la tierra misma. Ella grita. Y solo el caballo la oye. En ese preciso instante, Tornado, que estaba recostado en un rincón, se levantó de un salto. Sus orejas se apuntaron hacia la puerta, tensas como resortes. Un profundo y grave resoplido escapó de sus hollares. Luego, sin mediar aviso, se giró y clavó su mirada en el centro del piso de tierra de la habitación. Comenzó a patear el suelo con una fuerza inusual, con un ritmo casi frenético. Xinhao pam. Pam. Pum. Asterisco. El sonido era hueco, reverberante. Aurelio contuvo la respiración. ¿Era su imaginación, alimentada por las páginas del diario? Se acercó, arrodillándose. Golpeó el suelo con los nudillos. El sonido confirmó sus sosupestas. Debajo de sus pies no había tierra sólida, sino un vacío. Un espacio oculto. Su corazón se aceleró. Las palabras de Eulogio resonaban en su mente. Asterisco. Solo el caballo la oye. ¿Era posible? ¿Podía Tornado percibir lo que él, un simple humano, era incapaz? No tenía herramientas, solo sus manos y una desesperación creciente. Comenzó a cavar. La tierra estaba compacta, pero en ese punto específico, parecía más suelta, como si hubiera sido movida y vuelta a colocar hacía no mucho tiempo. Las uñas se le rompieron, los dedos le sangraron, pero no se detuvo. Tornado observaba, inmóvil, como un centinela. Después de lo que pareció una eternidad, sus dedos golpearon algo dermo y áspero, madera. Palpó los contornos.
Era una trampilla. Con un esfuerzo sobrehumano, logró introducir los dedos en una grieta y tirar. La madera, podrida por el tiempo, cedió con un quejido estridente. Un agujero negro, cuadrado y profundo, se abrió a sus pies. Un hedor a tierra húmeda, a óxido y a algo indefinible, algo metálico y dulzón, emergió de las entrañas de la tierra. Aurelio tomó la vela, y con la mano temblorosa, la acercó al borde del abismo. La luz titilante no alcanzaba a iluminar el fondo, pero reveló los primeros peldaños de una escalera de piedra tosca, que se perdía en la oscuridad. No era una mina. Era un túnel. Una construcción antigua y secreta. En ese momento de absoluto asombro, un sonido distinto al viento lo sobresaltó. No provenía del túnel, sino del exterior. Era el eco lejano de unos cascos de caballo, acercándose a todo galope. No era el paso casual de un vecino. Era una cabalgata urgente, violenta, dirigiéndose directamente a el refugio. Tornado lanzó un relincho de alerta, un sonido agudo que cortó la noche como un cuchillo. Aurelio se incorporó de un salto, dejando caer la tapa de la trampilla. Su mirada se cruzó con la de su caballo. No había duda. Los Mendoza sabían. Sabían que él había encontrado el diario. Y ahora venían a asegurarse de que el secreto de la tierra, y su propio secreto, volviera a estar enterrado para siempre. La carrera había comenzado, y Aurelio y Tornado estaban al borde de la salida, con los jinetes de la muerte pisándoles los talones. Los cascos se acercaban como un trueno rodante. Cada golpe contra la tierra seca era un latido de amenaza que crecía en el pecho de Aurelio. Apagó la vela de un soplido, sumiendo la habitación en una oscuridad casi absoluta, solo rota por el tenue resplandor estelar que se filtraba por la puerta abierta. Se arrastró hasta el umbral, pegado a la pared de adobe, con el cuerpo tenso como un resorte. Tornado se había quedado quieto en la penumbra, una estatua de carne y nervios, sus hollares abiertos olfateando el peligro que se avecinaba. No uno, sino al menos 3 jinetes se detuvieron justo afuera, el resoplido de sus caballos mezclándose con el jadeo de los hombres. Aurelio reconoció la voz de inmediato. Era Rodrigo Mendoza, áspera y cargada de desprecio. «Oye, viejo, sal de tu cueva», gritó Rodrigo. «Dicen en el pueblo que andas reviviendo fantasmas. Que te estás volviendo igual de loco que tu tío». Una risa burlona de sus acompañantes coreó la frase. Aurelio no respondió. Contuvo la respiración, sintiendo el frío del adobe contra su mejilla. Su mano buscó instintivamente el mango de la vieja daga que siempre llevaba en el cinturón. «Mira, Aurelio», continuó Rodrigo, bajando un poco el tono, pero con una amenaza aún más palpable. «San Miguel es un pueblo pequeño. Y los pueblos pequeños tienen memoria. Tu tío tuvo un accidente triste, muy triste. Sería una lástima que la historia se repitiera. Que te pasara algo a ti, o que ese rocín viejo que te sigue por todas partes, desapareciera». Esas palabras, dirigidas a Tornado, encendieron una furia fría en el interior de Aurelio. Su caballo era lo único puro que le quedaba. «Este terreno ya no te sirve para nada, Aurelio», insistió Rodrigo. «Es tierra mala. Mi padre es un hombre generoso. Todavía está dispuesto a comprártelo. Una suma módica, para que te vayas a molestar a otro lado». Aurelio sabía que era una mentira. No querían comprar, querían asegurar el silencio. Querían que él se fuera, o que muriera, para que el secreto bajo el refugio siguiera siendo suyo. Después de un largo minuto de silencio, Rodrigo escupió en el suelo. «Está bien. Juega a esconderte. Pero esta es la última vez que te lo digo con buenas palabras. La próxima, no habrá palabras». Dio la orden y los jinetes emprendieron la retirada, sus caballos alejándose al trote primero, y luego al galope, hasta que el sonido se perdió en la distancia. Aurelio esperó varios minutos, hasta que el único sonido fue el de su propio corazón martilleándole los oídos. Respiró hondo. El peligro se había alejado, pero la advertencia estaba clara. Ya no se trataba solo de una humillación pasada, se trataba de su vida y la de Tornado. Regresó al centro de la habitación, a la trampilla. Ahora no tenía opción. Tenía que saber qué había en ese túnel. Tal vez allí,
estuviera la prueba que necesitaba para enfrentarse a los Mendoza. Con las manos aún temblorosas, volvió a abrir el acceso al subsuelo. El mismo hedor a tiempo y humedad lo envolvió. Tomó una lámpara de aceite que encontró en un rincón, la encendió, y, con una mirada de complicidad hacia Tornado, comenzó a descender por la escalera de piedra. Los peldaños eran irregulares y resbaladizos. El aire se volvió pesado, frío y cargado de una humedad que calaba los huesos. Tras bajar unos 5 metros, sus pies pisaron un suelo firme. Se encontró en un pasadizo angosto, tan bajo que tenía que caminar agachado. Las paredes no eran de tierra, sino de piedra labrada toscamente. Esto no era una simple excavación, era una construcción, y antigua. La lámpara iluminó grabados rudimentarios en las paredes, espirales, símbolos que se asemejaban a gotas de agua, y repetidamente, la figura de un caballo. Un caballo con los ojos desproporcionadamente grandes. Tornado, arriba, relinchó con ansiedad, pero no bajó. Aurelio avanzó unos metros, el pasillo giraba ligeramente. Y entonces, la luz de su lámpara cayó sobre algo que no era piedra. Algo que hizo que el aliento se le helara en los pulmones. Huesos. No eran huesos de animal. Eran huesos humanos. Un esqueleto completo, tendido en el suelo, vestido con los harapos de lo que una vez fue un traje de charro. Y junto a la mano descarnada, brilló un objeto pequeño y metálico. Un botón. Un botón de plata con el grabado de un águila, el emblema de la familia Mendoza. El túnel no solo guardaba un secreto. Guardaba un muerto. Y ese muerto señalaba directamente a sus asesinos. La luz temblorosa de la lámpara de aceite bailaba sobre los huesos amarillentos, creando sombras grotescas que se retorcían en las paredes de piedra. Aurelio se quedó paralizado, la mirada fija en el esqueleto que yacía a sus pies. El aire, ya de por sí pesado, se le hizo irrespirable, cargado ahora con el polvo de la muerte. El traje de charro, aunque consumido por el tiempo y la humedad, era de una calidad inconfundible, muy superior a la que cualquier peón podría permitirse. Y luego estaba el botón. Aquel botón de plata con el águila de los Mendoza, brillando con una ironía macabra en la penumbra. Su mente, nublada por el shock, comenzó a conectar los hilos. El diario de Eulogio. La desaparición de su tío. Este túnel secreto. Y ahora, estos huesos con la marca del enemigo. Se forzó a arrodillarse, superando el escalofrío que le recorría el cuerpo. Con sumo cuidado, revisó los bolsillos del deshilachado chaleco. Encontró una cartera de cuero, casi desintegrada. En su interior, protegida por un plástico envejecido, había una fotografía. Al sacarla, Aurelio sintió que el mundo se le venía encima. La imagen, sepia y gastada, mostraba a dos hombres jóvenes, con trajes de charro, sonriendo con los brazos sobre los hombros del otro. Uno era Eulogio, con su sonrisa franca y despreocupada. El otro, con una mirada intensa y un bigote bien recortado, era Anselmo Mendoza. Jóvenes. Camaradas. La inscripción en el reverso, con letra pulcra, decía: para Eulogio, mi hermano de aventuras. Que la suerte nos sonría siempre. Anselmo, 1965. La traición era tan antigua como profunda. No se trataba solo de una mina. Se trataba de una amistad destrozada por la codicia. Más allá del esqueleto, el túnel continuaba. Aurelio, con el corazón hecho trizas, siguió adelante, impulsado por una necesidad feroz de entender. El corredor desembocó en una cámara más amplia, circular. Y allí, la lámpara reveló el verdadero secreto. No era una mina de plata. En el centro de la cámara, brotando de la misma roca, manaba un pequeño manantial de agua cristalina que se acumulaba en un estanque natural. El agua emitía un tenue brillo fosforescente, iluminando la estancia con una luz sobrenatural. En las paredes, los grabados de caballos eran más numerosos y complejos, mostrando escenas de animales bebiendo de la fuente, y, según las inscripciones en un español arcaico, recibiendo el espíritu del viento. El agua del corazón de la tierra, decía una frase. Solo el puro de espíritu, guiado por la bestia noble, hallará la verdad. Eulogio tenía razón. No era una maldición. Era un poder, un conocimiento ancestral que los Mendoza,
en su avaricia, querían corromper. Querían el agua, o la tierra que la contenía, para sí mismos. De pronto, un ruido Evab lo sobresaltó. No provenía de la escalera, sino de arriba, de la casa. Era el sonido de un golpe seco, seguido del relincho furioso y alarmado de Tornado. Luego, voces. Hombres. Habían vuelto. Y esta vez, no se habían molestado en anunciarse. Habían entrado a la fuerza. Aurelio, sal de donde estés, cabrón, rugió la voz de Rodrigo. Sonaron pasos pesados sobre el piso de tierra. Estaban en la habitación. Estaban justo encima de la trampilla. Aurelio apagó la lámpara de un golpe, sumiéndose en una oscuridad total. Se pegó a la pared de la cámara, conteniendo la respiración. Arriba, los hombres registraron todo. No está, dijo uno. Se habrá ido con el caballo. Pero entonces, Tornado relinchó de nuevo, un sonido no de miedo, sino de advertencia y desafío, y comenzó a patear el suelo con todas sus fuerzas, justo sobre la trampilla oculta. Xinhao, PUM. PUM. PUM, Xinhao. Callen a ese maldito animal, ordenó Rodrigo. Se oyeron gruñidos, el forcejeo de un hombre contra un caballo, y un grito de dolor. Tornado no se dejaría dominar. Su insistente golpeteo era un faro, un señuelo. ¡Esperen!, gritó otro de los hombres. El caballo está pateando aquí, el suelo suena hueco. Aurelio lo supo. Lo habían encontrado. No había salida. Estaba atrapado como una rata en la madriguera, con los huesos de un hombre asesinado como único testigo. Los golpes en la trampilla comenzaron, primero para intentar abrirla, y luego, al no ceder fácilmente, se volvieron más violentos. El sonido de un hacha o una barra de hierro contra la madera resonó en el túnel, un ruido a muerte que se acercaba. El polvo y los fragmentos de tierra comenzaron a llover sobre la cabeza de Aurelio. En la oscuridad, su mano encontró la pared húmeda de la cámara, y al hacerlo, sus dedos palparon una abertura, una grieta que parecía llevar a otro pasadizo, uno más estrecho, que se adentraba en la montaña. Era un riesgo, una tumba posible, pero era su única opción. Con una última mirada hacia la escalera por donde pronto bajaría la muerte, se introdujo en la grieta, dejando atrás el manantial brillante y el esqueleto que guardaba la verdad. La cacería había entrado en su fase final. La oscuridad en el nuevo pasadizo era absoluta, una entidad viva que se metía en sus ojos, su nariz, su garganta. Aurelio avanzaba a ciegas, con los brazos extendidos, palpando las paredes frías y húmedas. Detrás de él, el estruendo de la trampilla siendo destrozada se amplificaba, mezclado con las maldiciones y las órdenes bruscas de los hombres de Rodrigo. Un haz de luz temblorosa irrumpió en la cámara del manantial, barriendo las paredes. «¡Hay otro túnel!», gritó una voz que resonó siniestramente por el corredor. «¡Por aquí!». La persecución había comenzado dentro de las entrañas de la tierra. Aurelio, impulsado por el instinto de supervivencia más primitivo, corría agachado, sintiendo como las rocas le desgarraban la ropa y la piel. El túnel era cada vez más bajo y angosto, como si la montaña misma se cerrara a su alrededor. No sabía a dónde llevaba, solo sabía que alejarse de sus perseguidores era la única opción. De pronto, un sonido diferente se coló entre su jadeo y los gritos lejanos. Un sonido familiar, amortiguado por la tierra, pero inconfundible. Unreal & Co. Era Tornado. No provenía de arriba, sino de algún lugar adelante, como si el caballo estuviera corriendo en paralelo a él, en la superficie, guiándolo. «Sígueme», parecía decir aquel sonido. «Confía». Aurelio, con una fe ciega puesta en su compañero, se obligó a calmar la respiración y a concentrarse en el sonido. Torció por una bifurcación que parecía aún más estrecha, arrastrándose ahora sobre el vientre. La luz de las linternas de sus perseguidores se reflejaba débilmente en las paredes detrás de él, cada vez más cerca. «Por aquí, jefe», se metió por el agujero de ratas. El aire comenzó a cambiar. El hedor a encierro y humedad dio paso a una corriente fresca, cargada con el aroma de la noche y el romero silvestre. Un tenue resplandor grisáceo se vislumbró al final del pasadizo. Era la salida. Aurelio se arrastró con las últimas fuerzas que le quedaban.
El túnel desembocaba en una pequeña cueva oculta por enredaderas y arbustos espinosos, en la base del monte que custodiaba San Miguel. Afuera, la madrugada comenzaba a teñir el horizonte de un azul pálido. Jadeante, cubierto de lodo y arañazos, se incorporó y aspiró el aire limpio con avidez. Estaba vivo, pero no a salvo. Y entonces, lo vio. A unos 50 metros, recortado contra el cielo del amanecer, estaba Tornado. El caballo estaba de pie, tenso, mirando fijamente hacia la entrada principal del rancho El Refugio, que se veía a lo lejos. No estaba atado. Había logrado zafarse de los hombres, o, simplemente, su fuerza y determinación habían sido superiores. Al ver a Aurelio, relinchó suavemente, una llamada de bienvenida y de alerta. Pero antes de que Aurelio pudiera correr hacia él, el sonido de motores creció en el camino. 2 camionetas pick-up, levantando una nube de polvo, se dirigían a toda velocidad hacia la casa. No eran los jinetes de antes. Esto era algo más organizado, más violento. Los vehículos se detuvieron bruscamente y de ellos bajaron hombres con palas, picos y rifles. Don Anselmo Mendoza en persona, un hombre alto y severo, de cabello cano y espalda recta, descendió de la camioneta principal. Su mirada, fría como el acero, escrutó la propiedad. No estaban allí para amenazar. Estaban allí para excavar. Para tomar por la fuerza lo que creían que les pertenecía. Aurelio, escondido entre los arbustos, observó la escena con horror. Había escapado de la tumba subterránea, solo para ser testigo de cómo saqueaban su herencia, su refugio. Tornado, desde su posición, lo miró de nuevo. Luego, giró su cabeza y galopó hacia el denso monte que se extendía detrás de la casa, deteniéndose en el borde para mirar hacia atrás, invitándolo a seguirlo. No era una huida. Era una estrategia. Aurelio comprendió. No podía enfrentarse a ellos solo, con las manos vacías. Necesitaba algo más, una prueba irrefutable. Y Tornado, una vez más, parecía saber dónde encontrarla. Con el corazón encogido, dejando atrás su hogar invadido, se adentró en el monte, siguiendo la silueta de su caballo hacia lo desconocido. La batalla por el refugio y por la verdad había escalado, y la siguiente movida no sería de fuerza, sino de inteligencia. La inteligencia de un hombre y la lealtad de un caballo. El monte era un laberinto de espinas y sombras. Aurelio seguía a Tornado, que se movía con una seguridad pasmosa entre la maleza, como si una brújula invisible lo guiara. No galopaba, sino que trotaba con determinación, volteando de vez en cuando para asegurarse de que su amo lo seguía. El sol de la mañana comenzaba a calentar el aire, pero bajo la espesura de los encinos y mezquites, el frescor de la noche aún se aferraba a la tierra. Caminaron por lo que parecieron horas, alejándose cada vez más del refugio y del ruido de los invasores. Finalmente, Tornado se detuvo junto a un pequeño arroyo de aguas cristalinas que serpenteaba entre las rocas. No era un arroyo cualquiera. El agua brillaba. Tenía el mismo tenue resplandor fosforescente que el manantial del túnel. Era parte del mismo sistema acuífero. El caballo se acercó a la orilla y bebió largamente. Luego, alzó su cabeza y relinchó, un sonido claro y poderoso que resonó en el cañón. Fue entonces cuando Aurelio notó algo extraño. Al otro lado del arroyo, semioculta por la vegetación, había una pequeña choza de adobe, tan antigua y ruinosa que parecía parte del paisaje. Una columna de humo delgado se elevaba desde su chimenea. Alguien vivía allí. Alguien en la absoluta soledad del monte. Con el corazón en un puño, Aurelio cruzó el arroyo y se acercó con cautela a la choza. Al llegar a la puerta abierta, una voz ronca y cansada lo detuvo antes de que pudiera llamar. «Llevo esperándote desde que el relincho de plata anunció tu llegada», dijo la voz. En el umbral, apoyado en un bastón, apareció un hombre anciano. Su piel estaba curtida como el cuero viejo, y sus ojos, velados por las cataratas, parecían mirar más allá de lo físico. Era el viejo Nazario, el curandero del pueblo, del que todos decían había muerto hacía una década. «Pasa, Aurelio, el que fue el Fénix», dijo Nazario, haciendo un gesto con la mano. Dentro de la choza, el aire olía a hierbas medicinales y a copal. Aurelio,
atónito, se sentó en un tronco. Usted sabe quién soy. El anciano sonrió, una grieta en su rostro arrugado. Sé más de lo que crees. Sé de la caída que no fue caída. Sé del diario de Eulogio, mi amigo. Y sé que su caballo, relincho de plata, el padre de tu tornado, lo guió hasta la verdad, igual que el tuyo te guía a ti. Las palabras del viejo eran como piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Nazario le contó entonces la historia completa. El manantial, el agua del corazón de la tierra, era un lugar sagrado para los antiguos pobladores de la región. Se creía que los caballos puros de corazón podían sentir su energía, y que el agua les daba una fuerza y una conexión especial con la tierra. Anselmo Mendoza había oído las leyendas de riqueza, pero las había interpretado como plata, no como sabiduría. Cuando Eulogio descubrió la verdadera naturaleza del manantial, Anselmo, cegado por la codicia y la decepción, lo asesinó para quedarse con la tierra, creyendo que aún podría encontrar la veta de plata. El botón se le cayó durante la lucha en el túnel. Pero hay una prueba más grande, dijo Nazario, sus ojos ciegos pareciendo ver a través de Aurelio. El agua no miente. Quien bebe de ella, si su corazón es limpio, ve la verdad. Si es oscuro, ve su propia perdición. Anselmo lutim al agua. Por eso nunca bebió de ella. Pero tú, Aurelio, tú que has sido humillado pero no corrompido, tú que has sido guiado por la lealtad y no por la ambición, tú puedes enfrentarte a la verdad. Le entregó un pequeño frasco de cuero. Llévalo. Y cuando la hora sea la correcta, deja que la verdad hable por sí misma. En ese momento, el sonido de unos vehículos, aproximándose por un camino lejano, llegó hasta la choza. Los Mendoza habían seguido sus huellas. Nazario se puso serio. Ve. Tu destino no está aquí, en la huida. Está allá, en la confrontación. La veta relinco de plata. Perdón, a tornado. Él te llevará a donde necesitas estar. Aurelio salió de la choza. Tornado estaba allí, esperándolo, pero ahora llevaba algo en su boca. Un objeto pequeño y rectangular, envuelto en un trapo. Era una vieja cámara de video, de esas que usaban los cazadores para vigilar territorios. Eulogio, en su paranoia, había colocado cámaras en el túnel. Y una de ellas, la que apuntaba al manantial, había sobrevivido. Contenía la grabación de su propio asesinato. El caballo no solo lo había guiado a un testigo, lo había guiado a la prueba final. La grabación era granulada, inestable, pero inconfundible. Mostraba a Eulogio, con una lámpara en la mano, discutiendo acaloradamente con Anselmo Mendoza en la cámara del manantial. Las voces, aunque lejanas, se entendían con claridad. No es tuya, Anselmo, es de la tierra, no puedes envenenarla con tu avaricia, gritaba Eulogio. La respuesta de Anselmo era un susurro venenoso. Tú no me vas a dar lecciones, Eulogio. Nada en este mundo es sagrado, solo el poder. Y ese poder será mío. La pelea física fue breve y brutal. Anselmo, más joven y fuerte entonces, empujó a Eulogio contra la pared. El golpe fue seco. Eulogio se desplomó, inmóvil. Anselmo, con un rostro desencajado por el pánico y la determinación, arrastró el cuerpo hacia el túnel principal, hacia donde después Aurelio encontraría el esqueleto. La última imagen fue la de Anselmo, arrodillándose para recoger algo del suelo, probablemente el botón que se le cayó, y luego, la cámara seguía grabando la cámara vacía, el manantial brillando impasible ante el crimen. Tenía la prueba. La prueba que podía derrumbar a un imperio y limpiar su nombre. Pero no podría hacerlo solo. Los hombres de Mendoza estaban cerca, rodeando el monte. Aurelio montó en Tornado, con la cámara y el frasco de agua seguros en su bolsa. El caballo, como si supiera el plan, no emprendió la huida hacia lo profundo, sino que comenzó a ascender por un sendero escarpado que llevaba a los acantilados que dominaban el valle de San Miguel. Galoparon con una urgencia feroz, esquivando ramas, con los gritos de sus perseguidores acercándose por detrás. Finalmente, llegaron a una meseta alta, una planicie rocosa con una vista panorámica de todo el pueblo, del refugio, y al fondo, del imponente rancho La Esmeralda. Y allí, esperándolos, estaba Anselmo Mendoza.
No estaba con sus matones. Estaba solo, de pie, con su elegante traje de charro, mirando el horizonte como un rey sobre su dominio. Al escuchar los cascos de Tornado, se giró lentamente. Su rostro no mostró sorpresa, solo un desprecio profundo. Así que el fantasma regresó, dijo Anselmo, su voz serena pero cargada de veneno. Debí asegurarme de que siguieras a tu tío hasta la tumba. Aurelio desmontó. Se sentía extrañamente calmado. La persecución, el miedo, todo se había disipado, reemplazado por una certeza tranquila. Ya no soy un fantasma, don Anselmo. Soy un testigo. Sacó la cámara y la sostuvo en alto. Aquí está todo. Su confesión. Su crimen. Anselmo palideció levemente, pero recuperó la compostura. ¿Y quién le va a creer a un loco? Una grabación vieja, se puede falsificar. No será solo la grabación, dijo Aurelio, acercándose. Serán los huesos de mi tío, con su botón. Será el testimonio del viejo Nazario. Y será, esto. Sacó el frasco que el curandero le había dado. El agua del manantial brillaba con su luz suave en el interior. Dicen que esta agua muestra la verdad. ¿Por qué no bebe un poco, don Anselmo? Demuéstrenos a todos la pureza de su corazón. La máscara de seguridad en el rostro de Anselmo se quebró. Un destello de terror genuino, primitivo, cruzó sus ojos. Dio un paso atrás. Eso es una superstición de indios. Tenga, insistió Aurelio, avanzando. ¿O tiene miedo de ver lo que hay dentro de usted? Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de Anselmo salió a la luz. Al diablo con usted y con su agua maldita, rugió, y de entre su chaqueta sacó una pistola pequeña y elegante. La apuntó directamente al corazón de Aurelio. Todo morirá con usted. La grabación, los huesos, todo quedará enterrado bajo toneladas de roca. Su rancho será mío, como debió ser desde el principio. El peligro era inminente. Aurelio estaba a merced del asesino. Pero en ese momento de máxima tensión, Tornado, que había estado quieto como una estatua, actuó. Con un relincho que sonó a desafío, se interpuso entre Aurelio y el arma. No con miedo, sino con una ferocidad protectora. Anselmo, sorprendido por el movimiento del animal, desvió por un instante su mirada. Fue el instante que Aurelio necesitaba. Pero no fue él quien dio el siguiente paso. Fue el caballo. Tornado cargó contra Anselmo, no para morderlo o patearlo, sino para golpearlo con su pecho, derribándolo. El arma salió despedida de su mano, y cayó al borde del acantilado, desapareciendo en el vacío. Anselmo cayó de espaldas, jadeando, mirando con horror al animal que ahora lo miraba desde arriba. El depredador se había convertido en presa. Y la justicia, por fin, estaba al alcance de la mano. Anselmo Mendoza yacía en el suelo, derrotado no por la fuerza de un hombre, sino por la lealtad de un caballo. Jadeaba, su impecable traje de charro ahora manchado de polvo, su autoridad reducida a polvo. Desde el suelo, miró a Aurelio con una mezcla de odio y un miedo recién descubierto. «Mátame, entonces», escupió. «Será tu palabra contra la de mi hijo, contra la de todo el pueblo. Seguirás siendo el loco, el asesino». Aurelio lo miró, y en lugar de ira, sintió una profunda lástima. Este hombre, poderoso y temido, era en realidad un cascarón vacío, un esclavo de su propia codicia. «No voy a matarte, Anselmo», dijo Aurelio, con una voz serena que sorprendió incluso a él mismo. «La justicia no se hace con las mismas manos que cometieron el crimen». Se acercó y recogió el frasco de agua, que había rodado por el suelo. Lo destapó. El brillo del manantial se intensificó, bañando el rostro de Anselmo con una luz fantasmal. «Pero la verdad sí tiene que salir a la luz», continuó Aurelio. «Tú mismo vas a contarla. Ante el pueblo. Ante las autoridades». Anselmo soltó una risa amarga, forzada. «¿Y por qué haría yo algo así?» Aurelio se arrodilló a su lado. «Porque si no lo haces, le daré de beber esta agua a todo San Miguel. Dejaré que todos vean, a través de tus ojos, el monstruo en el que te convertiste. La ley puede perdonarte con dinero e influencias, Anselmo, pero el desprecio de tu gente,
Eso te perseguirá hasta la tumba. Y más allá. El terror en los ojos de Anselmo fue absoluto. La superstición, el miedo a lo sobrenatural, era su talón de Aquiles. Prefería la cárcel a ser visto como un alma condenada, como un monstruo. Bajó la cabeza, derrotado. Está bien, murmuró, su voz quebrada. Lo haré. Mientras tanto, abajo, la situación había cambiado. Rodrigo y sus hombres, al no encontrar a Aurelio en el monte, habían comenzado a excavar agresivamente en el refugio, buscando desesperadamente la entrada al túnel principal. Habían traído maquinaria pesada. El rugido de un tractor rompió la tranquilidad de la mañana. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. De la tierra, de las grietas que sus palas habían abierto, comenzó a brotar agua. No era agua normal. Era el agua brillante del manantial subterráneo. Un gran chorro emergió, empapando a los hombres y deteniendo la maquinaria. El agua, en lugar de escurrirse, comenzó a acumularse, formando un charco grande y luminiscente. Y entonces, los caballos que los hombres de Mendoza habían traído, animales finos y bien cuidados, comenzaron a agitarse. Relinchaban, se encabritaban, negándose a acercarse al agua. Uno de ellos, un potro joven, se liberó de su soga y, en lugar de huir, se acercó al charco y bebió. Al hacerlo, se calmó al instante, y luego, con una fuerza renovada, se giró y galopó directamente hacia Rodrigo, derribándolo de un empellón antes de perderse en el monte. Era como si la tierra y sus criaturas se rebelaran contra la profanación. Arriba, en el acantilado, Aurelio y un quebrantado Anselmo presenciaron la escena. La noticia se regó como pólvora por el pueblo. La gente comenzó a congregarse en los límites del refugio, atraída por el espectáculo del agua brillante y la conmoción. Vieron a los hombres de Mendoza empapados y confundidos, y vieron a Rodrigo, el arrogante heredero, tirado en el lodo. El mito de la invencibilidad de los Mendoza se resquebrajaba ante sus ojos. Aurelio, con Anselmo custodiado por la sola presencia de Tornado, comenzó a descender de la meseta. No iba con las manos vacías. Iba con la verdad, con un confeso, y con la evidencia de que la tierra misma había tomado partido. La humillación pública que él había sufrido estaba a punto de revertirse, pero no con violencia, sino con el peso aplastante de la realidad. El regreso al pueblo no sería el de un loco, sino el de un hombre que, guiado por la lealtad más pura, había desenterrado la justicia. La plaza principal de San Miguel del Monte, con su kiosco blanco y su iglesia centenaria, era el corazón palpitante del pueblo. Y ese corazón latía con una energía nerviosa y electrizante. La noticia del agua brillante, de la derrota de los hombres de Mendoza, y de la misteriosa aparición de Aurelio, con un Anselmo demacrado y silencioso, había convocado a todo el mundo. Campesinos, comerciantes, mujeres, niños, todos estaban allí, formando un semicírculo expectante frente a la presidencia municipal. Aurelio, de pie en los escalones, no parecía el mismo hombre que habían visto arrastrarse por las calles. Su postura era erguida, su mirada, clara y serena. A su lado, Tornado permanecía impasible, un monumento viviente a la lealtad. Frente a ellos, Anselmo Mendoza, el hombre más poderoso de la región, parecía haber encogido, su mirada perdida en el suelo de piedra de la plaza. Rodrigo, furioso y humillado, forcejeaba con dos policías municipales que, por primera vez, no cedían ante su nombre. «Es una farsa, mi padre no dirá nada», gritaba. Pero entonces, Aurelio alzó la voz. No gritó. Habló con una calma que imponía silencio. «Pueblo de San Miguel. Durante años, me llamaron loco. Durante años, cargué con la humillación de una caída que no fue accidente». Su voz resonó en la plaza silenciosa. Contó su historia. La silla de montar manipulada, la conspiración para arruinarlo. Luego, mostró el diario de Eulogio. Y finalmente, se giró hacia Anselmo. Y ahora, él, don Anselmo Mendoza, les va a contar el resto. Un murmullo recorrió la multitud. Todos los ojos se clavaron en el viejo patriarca. Anselmo alzó la vista. Sus ojos encontraron los de su antiguo amigo, el sacerdote, los del herrero, los de las viejas que lo habían visto crecer. Vio el escepticismo, la curiosidad, y también,
un destello de esperanza por una justicia largamente esperada. El peso de su culpa, combinado con el miedo ancestral que Aurelio había sembrado, fue más fuerte que su orgullo. Con una voz ronca, que apenas se oía al principio, comenzó a hablar. Eulogio, tenía razón. La confesión, titubeante al principio, se volvió un torrente. Habló de la mina que no existía, de su codicia, de la pelea en el túnel, del asesinato. Confirmó cada palabra del diario. Admitió haber orquestado la caída de Aurelio para deshacerse de él. La plaza estaba en un silencio sepulcral, roto solo por la voz quebrada del hombre que había gobernado sus vidas con puño de hierro. La verdad, cruda y devastadora, caía sobre ellos como un diluvio. Cuando Anselmo terminó, agotado y vacío, el silencio estalló en un clamor. Rabia, incredulidad, pero sobre todo, una liberación. La gente no se abalanzó sobre él. Lo miraron con una mezcla de lástima y desprecio, un castigo peor que cualquier golpe. La autoridad de los Mendoza se desvaneció en ese instante, no por la fuerza, sino por la vergüenza. En ese momento, el viejo Nazario apareció entre la multitud, guiado por un niño. Se acercó al centro, y, sin decir una palabra, tomó el frasco de agua que Aurelio sostenía. Se acercó a Anselmo. La tierra ha hablado, Anselmo, dijo el curandero. Ahora, bebe. O para siempre serás un fantasma en tu propio pueblo. Anselmo, temblando, tomó el frasco. Todos contuvieron la respiración. Lo llevó a sus labios y bebió un sorbo. Al instante, sus ojos se abrieron de par en par, no con dolor, sino con un horror indescriptible, como si estuviera viendo todas sus traiciones, todas sus mentiras, reflejadas en un espejo eterno. Un grito desgarrado, un quejido que no parecía humano, escapó de su garganta. Cayó de rodillas, llorando de manera incontenible. El agua no había mostrado una maldición física, sino el estado de su alma. Era un castigo perfecto. La justicia no solo era legal, era poética. Un mes había pasado desde la confesión en la plaza. Anselmo y Rodrigo Mendoza enfrentaban procesos judiciales, su imperio se desmoronaba bajo el peso de las investigaciones y la desaprobación social. El rancho El Refugio, sin embargo, florecía como nunca. El agua del manantial, ahora canalizada con respeto, regaba la tierra antes seca, haciendo brotar cultivos de una vitalidad asombrosa. La casa de adobe había sido reparada, no como una fortaleza, sino como un hogar. Ya no olía a polvo y derrota, sino a hierbas frescas y a tierra fértil. Aurelio, el excharro, ya no era ex. La gente del pueblo, con culpa y respeto, ahora lo llamaba Don Aurelio, el hombre que había devuelto la honra a San Miguel. Una tarde, mientras el sol se ponía en un cielo teñido de naranja y púrpura, Aurelio estaba sentado en el corral, observando a Tornado. El caballo pastaba tranquilamente, su pelaje lucía brillante y sano. Se acercó a él y le acarició el cuello. Tú fuiste el verdadero charro todo este tiempo, viejo amigo, le susurró. Mi tío tenía a Relincho de plata, y yo te tengo a ti. Ustedes son los jinetes de la verdad. Tornado se giró y hundió su hocico en el hombro de Aurelio, un gesto de afecto y complicidad que decía más que 1000 palabras. No había sido la fuerza, ni la venganza, lo que había triunfado. Había sido la paciencia, la lealtad y el coraje de enfrentar la oscuridad con las manos limpias. Aurelio caminó hasta la entrada del túnel, que ahora estaba sellada con una puerta de madera tallada con el símbolo del caballo y la espiral, un recordatorio de lo que había allí dentro. Un secreto, una tumba, pero también un renacimiento. No era una maldición, sino un recordatorio de que la tierra guarda memoria, y que a veces, los que parecen más débiles, los locos, los solitarios, son los únicos que pueden escucharla. Se giró para mirar su rancho. El viento traía el olor del maíz crecido, y el sonido de los grillos. Por primera vez en años, no sintió el peso de la soledad. Sintió paz. La justicia se había cumplido, no con la violencia de los hombres, sino con la sabiduría de un caballo y la verdad enterrada bajo el suelo. Y su refugio, al fin, era realmente un refugio. Un lugar donde un hombre y su caballo podían vivir en paz, bajo el amplio cielo mexicano, para siempre. El fénix, guiado por su noble corcel, había renacido de sus propias cenizas.